Muy buenas tardes. Agradezco a la Academia Nacional de Medicina por haberme invitado a dar esta presentación. En los siguientes minutos voy a, discutir los nuevos métodos diagnósticos que existen para el diagnóstico temprano de tuberculosis. Esta es mi declaración de conflicto de interés. En particular, no trabajo para ninguna industria farmacéutica, para el gobierno, ni para ninguna compañía que está a cargo de la fabricación de algunos de los métodos que voy a discutir el día de hoy. En general, nosotros sabemos que la tuberculosis es una de las infecciones que más afecta a la población mundial, en particular a los países en vía de desarrollo y con bajos recursos de salud. Y característicamente tenemos la tuberculosis de presentación apical, que es la más infecciosa, y tenemos también la tuberculosis broncopulmonar diseminada, que constituyen, los casos más frecuentes en nuestra población. El método a nivel de campo que se ha utilizado para el diagnóstico de tuberculosis ha sido y constituye actualmente la baciloscopía de esputo. Básicamente evalúa la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes y tiene la ventaja de ser simple, de bajo costo y rápido. Se puede realizar este estudio en un laboratorio periférico y tiene una alta especificidad en áreas endémicas. Adicionalmente diagnostica los casos más infecciosos porque está basado en la cantidad de bacilos que pueda diagnosticar en esputo, y en general se realiza en laboratorios de baja capacidad técnica, como en los centros de salud de primer nivel de atención. Una de las grandes desventajas es que requiere entrenamiento en particular, no es sensible, solamente diagnostica los casos de alrededor del 50-60% en personas que posteriormente tienen un cultivo positivo. Esta sensibilidad puede incrementar en un aproximadamente 10% si se utiliza inmunofluorescencia, que es una variante de esta técnica. Y el gran problema es que hay un gran número de casos que no son diagnosticados a través de este método, relativamente común. La situación se complica en el caso de personas con diagnóstico de infección por VIH. La tuberculosis en casos de infección por VIH tiene una relativa baja carga bacilar pulmonar, y eso complica el diagnóstico. Aproximadamente entre un 40 y 60% de las personas que después tienen un diagnóstico confirmado de tuberculosis por cultivo, se llega a diagnosticar esta enfermedad utilizando la baciloscopía. Otro de los grandes problemas en el contexto de la epidemia actual de multidrogoresistencia y tuberculosis extremadamente resistente es que este método no diagnostica uno u otro escenario. En ese sentido, en los últimos 10 a 15 años se han desarrollado una serie de métodos con la finalidad de hacer un diagnóstico mucho más rápido, mucho más sensible y sobre todo que sirva para la toma de decisiones de qué tratamiento empezar lo más pronto posible para disminuir la carga bacilar. Hay dos tipos de métodos los que han sido desarrollados. Uno de ellos son los métodos no moleculares, y el otro tipo de metodología utilizada son los métodos moleculares. En particular, el método no molecular que mayor atracción ha traído en los últimos años, desde el año 2000 aproximadamente, es el método de... algo pasa. Perdón. Es el método de observación microscópica directa de susceptibilidad, el denominado método MODS, por sus siglas en idioma inglés, y que fue desarrollado por una peruana, la licenciada Luzca Viedes, en el año 2000, y que ha servido como el principal aporte peruano en el diagnóstico de tuberculosis a nivel mundial. Lamentablemente ella hace unos años falleció, y el Hospital Regional de Trujillo, el Centro de Excelencia de Tuberculosis de este hospital, lleva su nombre. Básicamente este método se basa en el diagnóstico rápido
de tuberculosis, incluyendo tuberculosis resistente, basado en 3 principios. El primer principio es que la micobacteria crece mucho más rápido en un medio líquido que en un medio sólido. Adicionalmente, el diagnóstico es mucho más rápido en un medio líquido que en un medio sólido. Recuerden ustedes que el medio sólido estándar de diagnóstico de cultivo es el método Lowenstein-Jensen, cuyo resultado está disponible aproximadamente 45 a 60 días después. Y este método tiene la particularidad de incorporar el análisis de susceptibilidad a drogas. Básicamente lo que utiliza este método es una placa, de microdilución de 24 pozos y un microscopio de luz invertido. La idea de esta metodología es que en una placa de 26 pozos, en una microplaca de 26 pozos, se utilizan muestras de diferentes potenciales pacientes con enfermedad y con una línea de control, y que adicionalmente se agrega una fila de concentraciones conocidas con isoniazida y concentraciones conocidas con rifampicina. Entonces, en una muestra 1, yo puedo tener, si es que hay crecimiento en estos 2 pozos, yo puedo decir que esta persona tiene un diagnóstico de tuberculosis, y si es que no hay crecimiento en el pocito con isoniazida, pero sí en rifampicina, yo puedo decir que esta persona de la muestra 1 es monoresistente, resistente solamente a isoniazida. Y si es que no existe crecimiento en ambos pozos que tienen ya sea isoniazida como rifampicina, en este paciente en particular yo puedo llegar a la conclusión que tiene una enfermedad multidrogo resistente. El diagnóstico de un positivo se basa en la detección evaluada a través del microscopio de la tasa de crecimiento y la presencia o ausencia de cordones. En este medio líquido, las micobacterias crecen inicialmente formando colonias en tipo coma y van formando posteriormente bastones hasta que logran formar cordones. Esta es una foto de cómo se ve en el microscopio de luz invertida y tiene la particularidad de detectar una carga bacilar mayor o igual a 2 unidades formadoras de colonia. Es sumamente sensible para el diagnóstico. Uno de los grandes limitantes de este método es que requiere, la manipulación, el procesamiento de la muestra durante un tiempo definido, y aquí nuevamente se plasma esta muestra procesada en esta placa, microplaca, con diferentes pozos conteniendo no antibiótico, conteniendo isoniazida o conteniendo rifampicina. Adicionalmente, aquí se puede hacer una variante con diferentes concentraciones de isoniazida para conocer si la cepa es mediana, resistente ligeramente o altamente a isoniazida. Se utilizan, como mencioné, antibióticos como el crecimiento en estos pozos de antibióticos se utilizan como indicador de susceptibilidad a drogas. Una de las ventajas es que a partir del 7º día yo ya puedo tener diagnóstico. Y tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico de tuberculosis comparado con el medio de Lowenstein-Jensen. Lo más importante es que es capaz de diagnosticar resistencia a isoniazida. Nuevamente, si yo no tengo crecimiento en esta línea, en esta fila de pozos que contienen isoniazida, tengo un nivel de sensibilidad de 98% cuando existe una baja concentración de isoniazida en estos pozos, y cuando la resistencia es alta, crecimiento en esta línea de pozos con gran concentración de isoniazida, mi sensibilidad es alrededor de 90%. Para el diagnóstico de resistencia a rifampicina es 98% sensible esta metodología. Básicamente lo que ustedes pueden ver aquí en columnas son las diferentes formas en que se observa el crecimiento en, en los pozos utilizando este método. Al día 7, no es fácil de visualizar aquí, se pueden, identificar el crecimiento de comas. Las colonias se empiezan a agregar en comas.
Hacia el día 9-10 ya estamos viendo el desarrollo de bastones, y a partir del método del día 11 hacia adelante ya se visualizan los diferentes cordones. Este método es relativamente de bajo costo, $3.50 aproximadamente en promedio. No se usa ampliamente porque requiere una capacidad técnica de laboratorio definida y sobre todo personal sumamente entrenado en visualizar e identificar el crecimiento de las colonias de tuberculosis digamos, en la plataforma formada. Adicionalmente, su implementación está limitada a laboratorios en los cuales ya existe experiencia para el cultivo de tuberculosis. Si yo tengo un laboratorio de primer nivel de atención que no hace cultivo estándar, implementar el método MOTS en estos laboratorios puede ser complicado. Adicionalmente, existen kits comerciales que están en desarrollo y se espera que en los próximos años eso facilite, digamos, la implementación de este método. Una variante de la prueba de MOTS es el análisis de susceptibilidad a drogas utilizando un método colorimétrico rápido. Básicamente, esta es una variable del método MOTS que consiste en utilizar una placa Petri dividida en cuadrantes que tengan en cada uno de estos cuadrantes ausencia de antibióticos, presencia de una dilución con isoniazida, rifampicina y ciprofloxacina, con la finalidad de evaluar la presencia en una sola placa de tuberculosis, ya sea sensible, si es que hay crecimiento en la placa que no tiene antibióticos, multidrogoresistencia, si es que hay crecimiento en las cuadrantes que tienen isoniazida y rifampicina, o tuberculosis extremadamente resistente si es que hay crecimiento en un medio, en este cuadrante que tiene ciprofloxacina. Básicamente, estos dos gráficos demuestran la presencia de la micobacteria en ausencia de antibióticos, y no hay crecimiento en los cuadrantes con presencia de antibióticos. Entonces, esto quiere decir que la micobacteria crece normalmente en un medio sin antibióticos, pero no lo hace en los cuadrantes que sí tienen antibióticos. Eso significa, o el resultado, la interpretación de este resultado es que es una micobacteria sensible. Pero aquí ocurre lo contrario. Hay crecimiento en los cuadrantes en los cuales sí existen antibióticos, isoniazida y rifampicina. Esto cataloga a la cepa como multidrogoresistente, pero no hay crecimiento en el cuadrante con ciprofloxacina. Por lo tanto, esta cepa no es extremadamente resistente, pero sí es multidrogoresistente. Nuevamente, este es un método que recién viene desarrollándose. Una de las ventajas es que el procesamiento de la muestra de esputo es relativamente sencilla, no tiene la complejidad del método MOTS, porque viene en un dispositivo que ya tiene una sustancia que permite el diagnóstico, el crecimiento rápido, la esterilización del esputo de otras bacterias colonizantes. Nuevamente, este método está limitado a laboratorios que tienen experiencia realizando cultivos estándares de tuberculosis. Dentro de los métodos moleculares se utilizan dos tipos de evaluaciones. Más frecuentemente, uno de ellos son los análisis de prueba de línea, que podría ser esa la traducción al español. Es un método no automático que detecta marcadores específicos del DNA de la micobacteria tuberculosis. En general, lo que utiliza la metodología de este análisis se basa en 4 procesos. Número 1, se extrae el DNA de la micobacteria, que puede ser de una muestra de esputo, de una placa de cultivo, se amplifica mediante método de PCR, posteriormente se hibrida esta secuencia de DNA en una tira sólida que contiene oligonucleótidos específicos para estas líneas de DNA, para estas secuencias específicas de DNA, y finalmente se agrega
se utiliza colorimetría para visualizar qué bandas de esta tira han sido hibridizadas. Este método, básicamente el más utilizado, es el denominado Genotype MTBDR+, que diagnostica principalmente, que evalúa la susceptibilidad a rifampicina e isoniazida. Requiere una complejidad de laboratorio definida. En el año 2008 la Organización Mundial de la Salud, digamos, desde el año 2008 la recomienda como un método apropiado en laboratorios de nivel central, en áreas endémicas y de bajos recursos. Digamos, tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico de tuberculosis, pero ese no es su mejor utilización. El uso más importante de esta metodología es realizar análisis de resistencia a rifampicina y a isoniazida. Esta es la forma en que se lee un resultado. Básicamente aquí hay una muestra de esputo que no es resistente. Se visualizan hay hibridación en la mayoría de los oligonucleótidos que han sido hibridizados. Esos son los diferentes genes que codifican estos oligonucleótidos. Cuando hay resistencia a rifampicina y isoniazida, hay algunos que se colorean, hay otros que no se colorean, y cuando hay resistencia a isoniazida, de igual forma. Entonces este método permite diagnosticar a través de un método complejo resistencia a rifampicina, a isoniazida. Simultáneamente se ha desarrollado el mismo método, pero para el second line, es decir, para resistencia a segunda línea, que evalúa mutaciones asociadas con resistencia a quinolonas, aminoglucósidos, péptidos líquidos que incluye capreomicina, etambutol y streptomicina. Nuevamente requiere la utilización de un laboratorio de cierta complejidad, usualmente laboratorio central, tercer nivel de atención o más. Y mediante la utilización de este método yo puedo llegar a la conclusión si es que esta prueba la muestra es resistente o no. Aquí la interpretación es mucho más compleja. Esta es la tira que describe que no existe resistencia, aquí que existe resistencia a fluoroquinolonas, capreomicina, aminoglucósidos, etambutol, esta fluoroquinolonas, etambutol, fluoroquinolonas solamente y aquí fluoroquinolonas más etambutol. Entonces con este método yo podría detectar en laboratorio de complejidad si es que esa muestra de esputo es multidrogo resistente o incluso extremadamente resistente. El otro método que se está utilizando y que ha traído un importante desarrollo a nivel mundial en los últimos años es el denominado GeneXpert, que detecta ya la presencia de Mycobacteria tuberculosis y rifampicina. Es un método molecular que, a diferencia del método anterior de análisis de muestra en línea, utiliza un cartucho predeterminado como una especie de cassette que es digamos, sin necesidad de manipular la muestra en forma extensa, el cual es incluido en un lector y que en 2 horas tengo el resultado que identifica la presencia de secuencias de ADN del Mycobacteria y adicionalmente identifica la presencia de mutaciones en el gen RPO que confiere resistencia a rifampicina. Existen equipos de 4 canales, es decir, yo puedo procesar 4 muestras en simultáneo, paciente A, paciente B, paciente C y D, o de 16 canales. Podría llegar a procesar hasta 16 muestras. Es bioseguro porque el reactivo que se utiliza es tuberculosidad, se puede manipular con relativa frecuencia y requiere una mínima experiencia técnica. No necesita uno una gran complejidad en entrenamiento, básicamente es licuar o digamos procesar inicialmente la muestra de esputo con un diluyente, colocarlo aquí y meterlo en el lector.
El límite de detección de esta prueba es de 5 copias, puede detectar hasta desde 5 copias. El número de unidades formadoras de colonia es bastante mayor comparado con el MOTS. Y cuando se compara una baciloscopía, yo requiero para una baciloscopía positiva, yo requiero 10.000 bacilos por mililitro. Mientras este método, con 5 copias, con 5, digamos, bacilos, yo puedo llegar a diagnosticar una persona positiva. Detecta bacterias vivas y muertas, por lo cual no necesariamente se puede utilizar antes de empezar el tratamiento, sino en el transcurso del tratamiento para evaluar la eficiencia del mismo. Este método automatizado da 4 diagnósticos: diagnostica tuberculosis, diagnostica la presencia de rifampicina, diagnostica la ausencia de resistencia a rifampicina y da un resultado inválido. Este es el método. Es un cartucho en el cual la muestra de esputo, es diluida con un reactivo que es evita la contaminación de la persona que procesa. Se incluye en un cartucho, este cartucho ingresa al lector y se obtiene los resultados que mencioné, ¿no? Si hay que presencia de infección o no, y si es que es resistente o no a la rifampicina. No evalúa resistencia a isoniazida. Como mencioné, este es un método que ha sido bastante, digamos, desarrollado en los últimos años. La Organización Mundial de la Salud, como lo voy a describir posteriormente, en el año 2010 ha endosado la utilización de este método en un primer nivel de atención. Es sumamente sensible, es fácil de manejar, no se necesita entrenamiento. Y en un metaanálisis publicado el año pasado, llega a tener una sensibilidad de 89% en reemplazo de la baciloscopía de esputo. Recuerde que la sensibilidad de la baciloscopía es alrededor del 50-60%, con una alta especificidad. Cuando se evalúa este método en personas que tienen un primer análisis de baciloscopía negativo, este método adiciona una sensibilidad de 67%. Es decir, diagnostica 67% más casos en personas con baciloscopía negativa. También ocurre lo mismo en las personas infectadas con VIH. Recordemos que cuando inicié esta charla mencioné que estas personas infectadas por VIH tienen baja carga bacilar, una sensibilidad aceptable del 80% comparado contra un cultivo positivo. Entonces, si es que nosotros tuviéramos una cohorte hipotética de 1.000 personas, 10% de las cuales tuvieran tuberculosis, el escenario utilizando GeneXpert diagnosticaría correctamente 88 casos, no diagnosticaría 12, y en el escenario de solamente utilizar baciloscopía, la baciloscopía diagnosticaría 65 casos y dejaría de diagnosticar 35. Entonces esto demuestra que en el campo esto tiene una relativa ventaja comparada con la baciloscopía. Adicionalmente, estas son las ventajas: sencillo y específico, incrementa la capacidad de diagnóstico e incremente sobre todo la capacidad diagnóstica en aquellas personas con un cultivo, con una baciloscopía negativa. ¿Qué hay en relación a este método y la detección de resistencia a rifampicina? Es altamente sensible. Ustedes pueden ver la alta sensibilidad en este análisis de metaanálisis. Hay 2-3 estudios que, digamos que, disculpando el término, malogran esta sensibilidad. Hay una alta variabilidad, pero en general es altamente específico para diagnosticar y sensible para diagnosticar resistencia a rifampicina en las muestras. Lo más importante es que yo puedo tener el diagnóstico en 2 horas, procesando esta muestra en el GeneXpert. Nuevamente, en un escenario de 1.000 personas con 15% de resistencia a rifampicina, identificaría 143 casos resistentes, no diagnosticaría 8, y adicionalmente identificaría correctamente 833 casos susceptibles. Por otro lado, en un escenario de 5% de resistencia
identificaría 48 casos resistentes, no diagnosticaría 3, y por otro lado, identificaría correctamente cepas susceptibles en 931 casos. Entonces, ¿cuál es hipotéticamente la indicación de este método? Es iniciar tratamiento, si es que existe resistencia a rifampicina, lo más pronto posible, y posteriormente cuando se tenga el cultivo, ya que no diagnosticaría un cierto número de casos, corregir si se continúa o no con este tratamiento, con el tratamiento para resistencia a rifampicina. Entonces, para el diagnóstico de resistencia a rifampicina, este método proporciona resultados precisos, facilita la rápida iniciación de tratamiento para multidrogoresistencia. La continuación del tratamiento estaría supeditado a los resultados de cultivo con análisis convencionales de resistencia de sensibilidad, lo cual facilitaría el manejo inicial en un primer y segundo nivel de atención. Como mencioné, en el año 2010 la Organización Mundial de la Salud sugiere que este es un método que se debe utilizar en primer nivel de atención. Esta es la guía actualizada del año 2014 para implementar este método en primer y segundo nivel de atención. Y este gráfico describe la implementación a nivel mundial a lo largo de los años, desde que la OMS sugirió la utilización de este método, en cuanto a la utilización de cartuchos proporcionados por el fabricante. Ustedes pueden ver que en el último trimestre, este es número acumulado de cartuchos, hacia el cuarto trimestre del 2014 la empresa fue capaz, bajo un convenio de bajo costo con la Organización Mundial de la Salud, de haber proporcionado un total de 10 millones de cartuchos. Coincidentemente con ello, disminuyó el precio de $17 hacia $10 por cada cartucho. Este es un convenio con la Organización Mundial de la Salud que va a durar hasta el año 2002. Este método se implementa en ciertos lugares de nuestro país. Nuestro país constituye, ciertos grupos de investigación de nuestro país participan en esta metodología de validación del GeneXpert. En general, ¿cuáles son las características de un análisis óptimo para el diagnóstico? Lo más importante es que sea rápido, fácil de interpretar, que tenga una tecnología simple, fácil de entrenar al usuario, que proporcione resultados reproducibles, que no necesite electricidad y que requiera, no necesite almacenamiento refrigerado. Estas son las ventajas y desventajas de los análisis no moleculares. La mayoría de ellos, de estos análisis no moleculares, MOTS, colorimetría, no son rápidos. Recién tenemos resultados al 7º día o más. No han sido completamente estandarizados a gran escala y hay pocos ensayos clínicos controlados utilizando esta metodología. Una de las ventajas es que se puede implementar en laboratorios que ya tienen la infraestructura y capacidad. Son métodos simples desde el punto de vista conceptual, es básicamente crecimiento de micobacterias. Es fácil de interpretar, presencia o no de bacterias, y relativamente baratos. De entre los análisis moleculares rápidos, las ventajas significan que son más rápidos. Yo puedo tener en 2 horas un resultado de positividad para la tuberculosis y saber si es o no resistente a rifampicina. Son altamente sensibles, se fabrican en bajo costo, se han estandarizado ampliamente en el campo. No se requiere una complejidad de laboratorio salvo el análisis de gen, digamos, línea de análisis. Y en general son métodos rápidos de diagnóstico definitivo. Las desventajas, su alto costo. La máquina de GeneXpert de 16 canales, la que mencioné, cuesta alrededor de $44.000 en el Perú, puesta en el Perú. Digamos, tiene una limitada capacidad para evaluar resistencia a drogas de segunda línea. Básicamente es isoniazida y rifampicina en el caso del gen y
solamente rifampicina para el caso de GeneXpert. Y en general requiere una infraestructura que permita los análisis de análisis moleculares. Ok, yo quiero agradecer nuevamente a la Academia Nacional de Medicina por la invitación y vamos a discutir preguntas después, al final de la sesión. Gracias.